Bien, pues bueno, buenas tardes de aquí desde España, buenos días a los que estáis en el otro lado del charco. Muchas gracias por estar un domingo con nosotros más entre el Café entre Especialistas que este grupo de marketing ha creado con tanta ilusión y que además todos estamos aquí dando nuestro granito de arena, ¿no? Así que bueno, hoy de lo que yo quiero hablar es de protocolos, de sistematizar. Hacerlo, no hacerlo, hay que hacerlo para todo y sobre todo una de las preguntas que me han hecho a lo largo de este tiempo, tanto en mi propia clínica como con los protocolos en otras clínicas que hemos ido implantando, es que si la medicina es un arte y si se necesitan realmente protocolos. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Ana Anglada, soy veterinaria especializada en medicina felina, consultora digital certificada y experta en marketing. Sobre todo la parte que más me gusta es la parte de ventas, fidelización y sobre todo atención al cliente. He colaborado con diferentes organismos, tanto el Colegio de Veterinarios de Costa Rica, el de Madrid y diferentes asociaciones empresariales. Pero bueno, vamos a ver, realmente, ¿qué es un protocolo? ¿Qué es sistematizar? ¿Por qué tenemos que sistematizar las cosas? A mí todo esto me empezó a dar vueltas en la cabeza hace varios años, desde el 2014 que yo empecé con todo esto, básicamente porque yo tenía una clínica veterinaria, yo fundé la clínica veterinaria en el 2007 y no tenía ni idea de veterinaria, perdón, de veterinaria sí, lo que no tenía ni idea era de la parte empresarial. Y después de leer varios libros, sobre todo el libro que os pongo ahí, que es El mito del emprendedor, de Michael Gerber, que me pareció una pasada, si podéis leerlo, es muy bueno, lo que nos dice es por qué los negocios pequeños no triunfan y por qué y cómo, sobre todo, hacerlos triunfar. Otra de las películas que también os recomiendo, vais a tener tarea después de estas charlas, es ver la película del fundador de McDonald's. Al margen de la parte ética moral, si nos quedamos con la parte más empresarial, veremos que cuando algo lo hacemos más de 3 veces, tenemos que sistematizarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo sistematizamos, estamos perdiendo el tiempo. Es decir, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una captación de un cliente, siempre hacemos los mismos pasos. ¿Qué pasa? Que los clientes al final lo que quieren es que siempre sea igual. Los nuevos clientes al final buscan repetitividad en nuestras acciones. Entonces, nosotros vamos a aceptar un cliente, llega a la clínica, le damos, pues por ejemplo, yo os pongo el ejemplo que hacemos nosotros en la clínica, llega a la clínica por el tema de la ley de protección de datos, le damos para rellenar un formulario en el que lo tiene que firmar, la persona que está en recepción rellena la ficha, la pasa al ordenador, rellena las cuestiones. Bueno, son una serie de pasos que siempre seguimos. ¿Qué pasa? Que si en algún momento esa persona de recepción, por lo que sea, se pone enferma, deja de trabajar en la clínica, la siguiente persona que venga, para nosotros es muchísimo más fácil y muchísimo más efectivo y sobre todo mucho más rápido de cara a que vuelva a coger el ritmo de la clínica, que esté todo protocolizado. Tienes al lado un protocolo y sabes perfectamente le tengo que dar este papel de onboarding, le tengo que decir pues que se siente un momentito. Todas esas cosas tienen que estar protocolizadas. ¿Por qué empecé yo con esto? Nosotros, por ejemplo, desde el 2014 tenemos un certificado de calidad del Colegio Oficial de Veterinarios, que de hecho muchos de nosotros los veterinarios no lo vemos como importante, pero bueno, es una auditoría externa que nos viene a la clínica y nos audita que todos estos protocolos, es como una norma ISO de calidad, que estén todos perfectamente hechos. ¿Por qué os digo lo de la repetitividad? Porque, nosotros cuando vamos, por ejemplo, a Starbucks o al McDonald's, nos gusten más o menos el café, nos gusten más o menos las hamburguesas. Nosotros sabemos perfectamente que las patatas fritas van a ser de una forma, el tamaño de la hamburguesa va a ser de una forma, vamos a saber perfectamente que la foto de la hamburguesa no se va a corresponder con lo que vamos a comer, pero bueno, lo sabemos ya. ¿Por qué es importante esa repetitividad? Porque nuestros clientes quieren que, si nosotros les damos cita, por ejemplo, a una hora, a esa hora se les vaya a atender, por ejemplo, en mi caso, María en recepción, que luego, si es una parte de medicina felina, Ana les va a atender, que al día siguiente le vamos a hacer una llamada de seguimiento para ver, 1, cómo se está tomando la medicación, 2, si ha tenido algún problema con las vacunas, 3, si ha vomitado la pastilla antiparasitaria o si ha tenido algún tipo de diarrea. Ellos lo saben perfectamente. De hecho, cuando en algún momento puntual, porque no somos perfectas, se nos escapa hacerlo, muchos dicen, ostras, es que no me has llamado. Entonces, los clientes
quieren que todo sea repetible. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? O bien con mind maps, que es lo de abajo a la izquierda, que es, o workflows, que serían como diagramas de si mi cliente hace esto, yo voy a hacer esto otro, exactamente igual que hacemos nosotros en veterinaria. Pensad en un paciente, nos viene un paciente a la clínica, un gato que tiene anorexia y pérdida de peso. Nuestro protocolo diagnóstico no va a ser el mismo, o va a variar por lo menos, frente a un gato que coma normal, pero tenga pérdida de peso, ¿verdad? Pues exactamente igual con nuestros protocolos. ¿Por qué son importantes también? Porque si no, nuestras clínicas parece que vamos como pollos sin cabeza. Caso típico, entra por la puerta una urgencia, del tipo que sea. Llega el propietario, vamos a imaginar un atropello, llega el propietario con el perrito en brazos que le acaba de atropellar, muy nervioso, como debe de ser, porque acaban de atropellarle, no sabe lo que le pasa, no sabe si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, y nosotros, si desde el otro lado, que muchas veces nos pasa, claro, te entra de repente una urgencia que no te estás esperando, te pones nervioso y empiezas a dar vueltas, como he visto en muchos casos, no estamos dando una imagen de saber lo que estamos haciendo, a pesar de que sepamos perfectamente lo que hacemos. ¿Cómo es lo importante? Nosotros tenemos, por ejemplo, en la clínica protocolizado que esta persona tiene que quedarse con el animal, esta otra persona tiene que hacer la anamnesis, esta otra persona le va a ofrecer un vaso de agua o un té, en función de estamos en verano o en invierno. Pero con eso, cada una de las personas sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. ¿Qué protocolos son los que tenemos que hacer? Porque, vale, yo os puedo decir, vale, en mi clínica tenemos 300 protocolos, pero, ostras, Ana, ¿hay que hacer los 300 de golpe? No. Tenemos que ver cada uno de nosotros qué protocolos son los que necesitamos. Y para ello el Customer Journey que estaba hablando, por ejemplo, Ceci al principio. Tenemos que saber, incluso desde antes, desde que coja cita el cliente, tenemos que ver qué es cómo conseguimos que ese potencial cliente llegue a nosotros, ¿vale? Tenemos un protocolo, vamos a pensarlo, tenemos un protocolo para captación de clientes, nuevos clientes, tenemos un protocolo para, por ejemplo, en época de Navidad hacer una captación diferente que en época de verano. Todo eso se tiene que protocolizar, ¿vale? Por eso yo ya lo he hablado en otras ocasiones, el método de descubrir, enamorar y fidelizar, y en cada uno de esos pasos tenemos que tener nuestros protocolos. ¿Cómo vamos a captar clientes? Vamos a hacer con flyers, vamos a hacer con una campaña de Facebook o Instagram Ads, vamos a hacer con captación de leads a través de lead magnets, lo que sea, pero tenemos que tenerlo protocolizado. ¿Por qué? Porque si de repente tenemos un problema, como estaba contando Javier, que tenemos rotación de clientes y necesitamos clientes nuevos y no sabemos cómo vamos a captarlos, no podemos estar durante una semana, semana y media diciendo, ay, a ver cómo lo hago, ay, a ver cómo no lo hago. No, no, si tú lo tienes de antemano protocolizado, te es mucho más sencillo decir, vale, necesito clientes nuevos, vamos a poner este protocolo en marcha. En cuanto a la parte de enamorar, que ya es en la clínica, lo mismo, utilizamos los protocolos diagnósticos en medicina, pero también tenemos que tener los protocolos administrativos. Lo que comentaba, si entra un cliente por la puerta con un atropello, con una urgencia, tenemos que saber quién es la persona encargada de cada cosa. O tan simple como quién es la persona encargada de apagar el aire acondicionado cuando nos vamos por la tarde. ¿Por qué? Porque si te dejas el aire acondicionado apagado, encendido por la noche, es un gasto que no quieres tener, ¿vale? Son cosas tan sencillas como cómo poner la lavadora, cada cuándo hay que hacer el cambio de filtro, cada cuándo hay que hacer el cebado del aparato de analítica, por ejemplo. Y en cuanto a la fidelización, que para mí es una de las partes más importantes, porque cuesta más dinero conseguir a un cliente nuevo que tener a un cliente, que volver a vender a un cliente antiguo. Entonces, si tú fidelizas, es una de las partes más importantes. ¿Cómo fidelizas? ¿Haces llamadas de seguimiento después de las vacunas, de las consultas, para ver si se está tomando la medicación? Porque todos sabemos que el compromiso de nuestros clientes en dar la medicación a nuestras mascotas, hay veces que no se cumple. A los antibióticos, como al tercer cuarto día ya esté bien, cortan directamente la medicación. Los corticoides no hacen la bajada que nosotros les estamos pidiendo. Entonces, es importante esa forma de fidelizar, estar en contacto con ellos. Y no solamente en los periodos después de vacunas o de consultas, sino también al cabo del tiempo. ¿Por qué? Porque sí, todos mandamos mensajes de recordatorios de vacunas, mensajes de recordatorios de antiparasitarios, hola, estamos en la época de verano, por favor, ponle un collar antiparasitario, pero mientras tanto nosotros tenemos que seguir dándoles información, tenemos que seguir contándoles cosas, no para vender, sino para educarles, ¿vale?
¿Y qué más? Los protocolos administrativos, lo mismo. Pero ¿qué pasa con el equipo? Y una de las cosas que hablábamos cuando se propuso este tema es ¿y cómo consigues que el equipo acepte estos protocolos? Porque es un trabajo al inicio, ¿eh? Es un trabajo. Luego ya va todo rodado. Yo de las cosas que más me he encontrado de problemas con el equipo es que no lo ven porque cuando se categoriza tanto una, por ejemplo, una patología, ellos no lo ven como que, bueno, que la medicina es un arte, que según entran por la puerta, pues tú vas viendo, pero si al final te pones a pensar, cuando tú coges una cita en el ordenador y tú ves una cita que tienes un gato que está comiendo bien y está perdiendo peso, en tu cabeza ya empiezan a saltar las alarmas de sé más o menos por dónde voy a enfocar. Realmente, por mucho que queramos, la medicina es sota, caballo, rey, sota, caballo, rey. Y lo mejor de todo es que cuando se nos sale del sota, caballo y rey, si tú no tienes un protocolo con diagnósticos diferenciales, por ejemplo, se te van a olvidar esos diagnósticos diferenciales porque no es lo habitual. Entonces, en la parte de los protocolos clínicos, para mí es una de las partes más importantes de protocolizar. Pero, ¿qué pasa en la parte de los protocolos administrativos? Si tú a tu equipo le explicas, mira, si en un día, una semana cualquiera, uno hace una llamada de seguimiento, luego el día siguiente lo hace la otra, luego el día siguiente lo hace un tercero, llegará un momento que el cuarto día puede que nadie lo haga y eso da en detrimento de la clínica. Entonces, si por ejemplo María se encarga de hacer todas las llamadas de seguimiento, sabemos que el día que no esté María tendrá que ser Andrea la que hace las llamadas de seguimiento. Entonces, todo eso tiene que estar por escrito para que cada uno de nosotros sepamos qué tenemos que hacer en cada momento. Me podéis encontrar, podéis preguntarme cualquier duda, tanto en Instagram como por el mail o si queréis a través de WhatsApp, que contesto a todo el mundo. Así que nada, muchas gracias y dejo de compartir.